y los diputados federales, diputadas federales del estado de Coahuila, que además va a tener elecciones el próximo año. Tenemos un pronunciamiento muy importante que hacer. Por favor, adelante. Empezamos con Tony, luego la compañera Cintia y finalmente nuestro gran amigo. Adelante, por favor. Muchas gracias a los medios de comunicación, agradecerle a la diputada presidenta Merini Gómez Pozos, al vocero del grupo parlamentario de Morena, y la intención de esta rueda de prensa, de este comunicado, es que ustedes saben que Coahuila es uno de los 2 estados que sigue gobernando por el PRI, y en el presupuesto para el 2026 que propuso nuestra presidenta Claudia Sheinbaum viene un presupuesto sin precedentes para Coahuila. Y los legisladores federales del PRI y del PAN de Coahuila quieren darle la espalda a los coahuilenses porque han declarado en muchas ocasiones que van a votar en contra de ese presupuesto, viendo los intereses personales de sus dirigentes, de Alito Moreno y de Romero del PAN, y no viendo los intereses de la gente de Coahuila. En Coahuila aumentó en términos reales el presupuesto para 2026 con respecto al 2025, 4.4% el presupuesto para Coahuila. Vienen 2 obras importantes: el tren de pasajeros Saltillo-Nuevo Laredo y la carretera Saltillo-Monclova, que va a ser 2 carriles de ida, 2 carriles de regreso, para hacer el corredor automotriz más importante del país, donde se va a beneficiar la región sureste del estado de Coahuila, donde se va a beneficiar una región muy golpeada que es la región centro, donde está Monclova, y que está afectada por la quiebra de AMSA, y va a llegar hasta la frontera. Entonces viene un presupuesto importante, y aquí le pedimos, con todo respeto a los legisladores federales del PRI y del PAN de Coahuila, que voten a favor, que se asuman como representantes populares, y si no, que vayan a Coahuila a preguntarle a la gente si la gente quiere que voten en contra de ese presupuesto, que va a traer mucha derrama económica, muchos beneficios para todas y todos los coahuilenses. Y también hacerle un llamado al gobernador, respetuosamente a Manolo Jiménez, que le diga a los que lo hicieron gobernador de la coalición del PRI y del PAN que voten a favor de ese presupuesto. El gobernador le han abierto las puertas a los secretarios de Estado del gobierno federal, porque ahí se atiende a todas y a todos, y no puede ser contradictorio que los legisladores federales de Coahuila estén diciendo que van a votar en contra por los intereses partidarios, por los intereses de sus dirigentes, como el de Alito Moreno y el de Jorge Romero. Entonces, por favor, que piensen en la gente de Coahuila, que se asuman como representantes populares. La bancada de Morena y los representantes populares de Morena de Coahuila vamos a votar a favor de ese presupuesto, que va a traer gran derrama económica. Compañera Cintia. Insistiendo sobre lo mismo, hacer este exhorto a los legisladores del PRIAN de nuestro estado de Coahuila, porque son incongruentes, sino que toquen base con su gobernador, o que no le hacen caso, no hay coordinación, o qué pasa. Porque mientras el gobernador allá en Coahuila recibe a nuestra presidenta diciendo viva Claudia Sheinbaum, viva nuestra presidenta, aquí sus legisladores vienen y hacen otra cosa, lo que les viene en gana. Tal pareciera que no hay coordinación, o que es un mensaje falso, que es un mensaje de politiquería. Pues ¿a quién obedecen? ¿Qué obedeces? ¿Qué intereses son los que obedecen estos legisladores del PRIAN de Coahuila? ¿Sus propios intereses, los de su politiquería o los del pueblo de Coahuila? En nuestro estado, pues hay un presupuesto histórico, y justo como comentaba mi compañero, hay una coordinación. Nuestra presidenta de México ha demostrado que el gobierno de la Cuarta Transformación no distingue colores, que es de todos y es para todos los mexicanos. Y si tiene que haber coordinación con todos los gobernadores, así va a ser, y así lo está haciendo. Tal cual que pues, el gobernador se ve muy contento, y el pueblo de Coahuila mucho más. Es claudista el gobernador, se asume como claudista. Entonces, pues queremos que avance este presupuesto. Tan solo en el 2024, les comento breve, se destinó 15.533 millones, más de 15.533 millones de pesos a los programas para el bienestar, que es sin duda pues una derrama económica en nuestro estado importantísima. Por eso exigimos, este presupuesto va a aumentar en este próximo ejercicio fiscal. Por eso exigimos a los diputados de aquí, del PRIAN, de nuestro estado, que sean congruentes, que por favor piensen en el pueblo y dejen su politiquería a un lado. Dejo la palabra aquí. Borrego, oigan, y si no, pues en 2026 que voten en contra, pero ya saben de quién votó en contra del presupuesto, por supuesto. Adelante, Borrego.
Gracias, muy buenas tardes. Nada más para abundar, ya no más por último en el mismo tema. Creo que todos los diputados de Coahuila tenemos un compromiso con los coahuilenses. Aquí con los coahuilenses no hay partidos, pero dejar en claro que todos los diputados del PAN y del PRI son pluris. Los diputados de Morena somos de mayoría, a mucho orgullo. Nosotros hemos recorrido los distritos y conocemos las necesidades de Coahuila. Por eso este presupuesto es muy importante para Coahuila. Y si están tanto hablando de temas de huachicol, pues que se metan primero a arreglar los temas de huachicol, los anteriores gobernadores de Coahuila, que uno de aquí lo tenemos, un gobernador que habla, pues gobernador que habla mucho, pero que no cuida verdaderamente, Rubén Moreira, que no cuida verdaderamente el estado de Coahuila. A él no le interesa Coahuila, a él ya en su tiempo ya hizo lo que quiso, ya sacó la fortuna que quiso, y que se freguen los coahuilenses. No venimos a pedirles un favor. Que voten a favor, por supuesto, no, de favor no, que cumplan con su obligación como diputados federales del estado de Coahuila, porque para eso están aquí, para trabajar por Coahuila y no por sus intereses propios como lo han hecho desde que estuvieron en la gobernatura. Es cuanto y muchas gracias. Adelante, por favor, siendo alguna pregunta. ¿Por qué le preocupa tanto si tienen mayoría? ¿No tendrían que estar como preocupados por lo que digan o hagan? Pues no es un tema de mayorías, me parece que es un mensaje contundente porque hay un proceso electoral en 2026 importante. Se van a elegir a las y a los diputados del Congreso local. Y entonces la gente pues tiene que valorar, ¿no?, que por un lado tienen un gobernador que cuando va la presidenta se declara claudista abiertamente, que dice abiertamente que va a apoyar a la presidenta. Bueno, si quiere apoyarla, aquí está el momento de apoyarla con sus diputadas y con sus diputados federales. Entonces, la congruencia es algo bien importante. El mensaje es para la gente de Coahuila, con sus grandes representantes populares, para que en 2026 evalúen quién sí está cumpliendo con su palabra y quién no. Generar conciencia. Muchísimas gracias a todas y a todos.